11:46, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. A este espacio le damos de inmediato la bienvenida a Olf Thuene, que nos acompaña desde Colombia. Es profesor asociado de Geopolítica de la Universidad de La Sabana. Olf, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Olf, hemos estado revisando un poco acerca del contexto de esta crisis diplomática entre India y Canadá, pero nos gustaría que nos explicaras un poco acerca de cuál fue el punto de partida y qué tiene que ver en estas relaciones el asesinato del líder de la comunidad Sikh. Yo creo que aparte de un análisis como muy detallista y micro de esta crisis diplomática entre Canadá e India, uno también debería entender el contexto y algo de la historia del conflicto. Y realmente esto es un conflicto que nace en los últimos años o décadas del Imperio Británico, cuando la India, que fue la parte más importante del Imperio Británico, logró su independencia a finales de los años 40. Y con esta independencia surgieron varios problemas de nacionalismo, de multiculturalismo, de tensiones entre diferentes especies, religiones y culturas en India, en la India. Varios miembros de diferentes comunidades se fueron luego a diferentes países como migrantes, obviamente al Reino Unido, pero también a otras excolonias británicas como la es Canadá. Entonces, en Canadá hay comunidades importantes, potentes, relevantes de esta comunidad Sikh del Punjab en India. Estas comunidades buscan, aparte de obviamente liderar su vida en Canadá, buscan también mantener vínculos con la comunidad Sikh en la India hoy en día y busca también apoyar su lucha por más soberanía, autonomía hasta independencia de India. Y eso obviamente choca hoy en día con un gobierno de la India que es de un partido nacionalista hindú liderado por el primer ministro Modi, que obviamente está absolutamente en contra de cualquier movimiento independentista en la India. Ahora vemos el asesinato muy desafortunado de un representante de la comunidad Sikh en una ciudad pequeña en el sur de Vancouver, en Canadá, hace unos días. Y eso ha liderado a una crisis diplomática entre Canadá y la India. Otra vez es muy importante entender que obviamente los dos países, Canadá y la India, formaron partes del Imperio Británico, y que hoy en día esta historia también nos cuenta mucho del orden mundial, de la globalización, de tensiones en la geopolítica y yo diría también de un reordenamiento global que Canadá, que ve como Canadá como el representante del viejo orden mundial y la India como un nuevo orden mundial. ¿Y eso ahora cómo afectará la relación bilateral entre ambos países, además de la suspensión de visados, la expulsión de diplomáticos, pero también estaba en las negociaciones una posible alianza comercial entre ambos países? ¿Qué podría suceder ahora con respecto a estas alianzas bilaterales? Yo creo que en este momento este tema obviamente es un tema del cual se habla y discute mucho en los dos países, tanto como en la opinión pública a nivel global. Normalmente estas tensiones se calman hasta cierto punto después de unas semanas o meses. Pero yo creo que en este momento realmente estas tensiones tienen también mucho que ver con el hecho de que la India no se ha pronunciado en contra de la invasión rusa en Ucrania. De hecho, la India sigue cooperando económicamente, financieramente, políticamente con Rusia, mientras Canadá se ha pronunciado muy en contra de Rusia, por ejemplo. Y yo creo que por eso esto es básicamente un conflicto indirecto también entre este orden viejo liderado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Australia y Japón, contra un orden mundial que está emergiéndose.
Y India, obviamente, como un país muy, muy potente en términos de población, pero también de su economía y de sus relaciones diplomáticas, es muy emblemático en este nuevo orden mundial. Yo creo que los dos países, de todos modos, tienen puntos en común. Yo creo que este legado del Imperio Británico, por ejemplo, tienen intereses económicos, intereses comerciales. Y yo creo que después de un tiempo, los dos lados otras se van a encontrar y van a reagendar estas negociaciones sobre asuntos comerciales y económicos. Sin embargo, se ha dicho que esta es una acusación, por supuesto, muy seria sobre la responsabilidad del gobierno indio en cuanto al asesinato de este líder de la comunidad Sikh, que bueno, esta comunidad entiendo que representa el 2% de la población en Canadá, porque son más de 770,000 canadienses que se declaran Sikh, y cómo esto puede afectar además en una situación sin precedentes. Es primera vez que las relaciones entre India y Canadá están a este punto. Sí, pero también estamos, yo creo que en un punto a nivel global que no tiene muchos precedentes realmente históricos. Y yo creo que siempre hay que ver esas relaciones bilaterales en un contexto más macro, más amplio, más global. Es cierto que esta situación está ocurriendo por primera vez entre estos dos países, Canadá y la India. Canadá, por lo general, tiene obviamente una reputación de ser un país muy abierto, multicultural, un país que busca el intercambio con otras regiones del mundo, por ejemplo, como con la India. Y la India, además, se está abriendo a los mercados laborales, globales, y está buscando estos tratados comerciales con otros países como Canadá. Entonces, esto sí es una crisis grave, pero yo creo que también es algo muy, muy puntual. Y uno también debería ver que esto es una extensión realmente de un problema de la política nacional en la India, es decir, una extensión de esos conflictos entre diferentes religiones y culturas y hasta etnias en India, que es un país muy, muy grande, por supuesto. Olf, muchísimas gracias por acompañarnos para revisar un poco acerca de esta crisis diplomática entre ambos países. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos acompañó Olf Thuenen desde Colombia, profesor de Geopolítica de la Universidad de La Sabana. Vamos a revisar otras informaciones en materia internacional al regreso. Noticias Globovisión Internacionales.